La mesa directiva de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, con el fin de promover la educación médica continua de todos nuestros asociados, les da la más cordial bienvenida a este importante evento, esperando les ayude a su práctica profesional. Gracias por su asistencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes, dándole la bienvenida también a mi querida doctora que nos estará acompañando como ponente el día de hoy, que aparte de ser una gran doctora, pues es una gran amiga. Hola, doctora. Voy Hola, a dar un poco de tus antecedentes profesionales. Denales. Doctora Ibel Espinosa Mora. Ella realizó sus estudios de medicina general en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Después realiza la especialidad de otoneurología y audiología, bueno, egresada del Hospital General de México, Eduardo Lisiaga. Ella es miembro activo de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría y está certificada por el COMCAO. Ha sido ponente internacional en diversos foros relacionados con el manejo de pacientes con vértigo y mareo en México, Portugal y países de Centro y Sudamérica como son República Dominicana, Costa Rica, Colombia. Así también ha estado de asistente en estos mismos cursos de actualización de neurootología y actualmente ejerce la especialidad en el sector privado, en donde continúa realizando entrenamiento de médicos residentes de la ciudad de Guadalajara, de Portugal y egresados de las especialidades afines en los países que mencioné anteriormente de Centro y Sudamérica. Bienvenida, doctora. Nos vas a hablar hoy de la prueba ocular Counter Roll, que es Así es. educación clínica. Adelante. Hola, muchísimas gracias por la presentación, doctora Erika. Muchas gracias a todos. Pues vamos a empezar. Precisamente hace unos momentitos yo le estaba diciendo a la doctora Erika que estoy yo en el curso acá de Monterrey, en la masterclass, escuchando a doctor Nicolás Pérez y al doctor Eduardo Martín Sáenz, y pues me acabo de dar cuenta que no sé absolutamente nada. Así que vamos a ver en qué les puedo platicar, qué les puede ayudar en lo que les voy a decir el día de hoy. Hay que seguir aprendiendo todos los días. Déjenme compartirles la presentación. Bueno, eh, vamos a hablar hoy de esta prueba, que es una prueba autolítica. Se llama Ocular Contour Roll. Por su abreviatura es OCR, así lo vamos a estar mencionando durante la plática para abreviar el nombre larguito que tiene. Eh, ¿Por qué decidí empezarles a hablar de esta prueba que tal vez no la tenemos muy en la mente los que nos dedicamos a dedicar a revisar pacientes con vértigo y mareo? Fíjense que durante muchos años hemos utilizado el término de pruebas vestibulares, suponiendo que estamos probando todo el sistema vestibular. Pero de hecho la mayoría de nuestras pruebas, como las pruebas calóricas, las pruebas de rotación, las pruebas de HIIT, como por ejemplo son las que usamos actualmente con mucha más frecuencia, incluso las pruebas posicionales como las maniobras de Dixie-Hall-Pike, bueno, pues están mucho más enfocadas a evaluar los canales semicirculares. Y nos estamos quedando de repente un poquito, pues no cortos, sino más bien no los usamos tanto en nuestra práctica clínica, la parte de la evaluación de la función otolítica. Y la función otolítica es también bien importante, y vamos a ir detallando con cada diapositiva por qué es tan importante nuestro sistema otolítico. Más o menos fue por ahí de 1990 en el que ya se introducen la prueba de BEMS, y esto nos ayuda muchísimo a tener una prueba que ya sea cuantitativa, que ya fuera cuantitativa para la función precisamente otolítica. Aunque los CBEMS
que son los BEMS cervicales y los OBEMS, que son los BEMS oculares, son adiciones bien importantes para la batería de las pruebas vestibulares. Tienen una pequeña desventaja, que es que requieren un software completamente diferente a lo que estamos como habituados a tener en nuestro consultorio médico. Los compañeros que usan, por ejemplo, los potenciales auditivos, pues bueno, por supuesto que pueden usar el software, que esa es una ventaja de los BEMS. Pueden usar el mismo software para hacer tanto potenciales auditivos como evaluar la función otolítica, pero bien es cierto que es una prueba que sí necesita de una cooperación del paciente y sobre todo de mucho tiempo de hacer el estudio. Lo importante y lo bonito de los BEMS pues, es que nos puede diferenciar la medición tanto del sáculo como el utrículo. Entonces, básicamente los BEMS vinieron a ayudarnos a evaluar toda esta función, pero bueno, siendo sinceros, creo que muchos no hacemos BEMS de manera habitual en nuestro consultorio o durante la práctica clínica con nuestros pacientes, incluso a nivel hospitalario. Tenemos algunas otras pruebas que ya se han descrito anteriormente en este afán de querer simplificar la exploración y el poder medir cómo funciona nuestro sistema vestibular. Entre ellas es la visual vertical subjetiva, que no sé si recuerdan la famosa cubeta para poder medir la vertical, que nos ayudó también muchísimo y sigue siendo un complemento en la exploración física de los pacientes vestibulares. Y bueno, y actualmente tenemos esta nueva prueba que se llama OCR. Bien, primero vamos a hablar un poquito y a recordar qué son nuestros órganos otolíticos. Los órganos otolíticos están alojados dentro del vestíbulo y pues bueno, esto se divide en dos secciones, el utrículo y el sáculo. En el utrículo, que es donde se dibujó aquí este circulito rojo en la imagen, sus fibras nerviosas viajan a través de la porción superior del nervio vestibular y se conectan con los núcleos vestibulares. ¿Okay? Entonces, viajan hacia esta rama. Y tenemos también el sáculo. El sáculo, sus fibras viajan a través de la porción inferior del nervio vestibular para también conectarse con los núcleos vestibulares. Okay. ¿Por qué es importante recordar esto? Bueno, porque depende de esto, después estas raíces nerviosas y estas células, pues obviamente se van a introducir aquí en la parte de la mácula, la mácula, la estructura de la mácula del utrículo y del sáculo. Y tenemos que recordar que la estructura otolítica está conformada por la capa superior, que es la más famosa de todas, porque en ellas están las otoconias. Bueno, pues sabemos que las otoconias son las causantes del famosísimo vértigo postural paroxístico benigno, los que nos hacen tener a un montón de pacientes con vértigo agudo. Y pues en realidad no sabemos todavía si esos otoconias que se sueltan y viajan a través de los canales semicirculares y causan toda esta sintomatología, pues ya son una pérdida absoluta y ya no hay una regeneración de esas otoconias, que es una situación bien importante poderla saber en algún momento dado, porque tienen una función bastante específica aquí en la mácula de nuestro sistema vestibular. La otra capa es la capa media, o sea, membrana otolítica, que es muy parecida a una consistencia gelatinosa y que además tiene la misma densidad que la endolinfa. Y la tercera capa es la capa inferior, y es en donde están las células ciliadas sensoriales, que le dan el soporte y que mantienen todas estas células en su lugar. Bien.
tanto la mácula del utrículo y el sáculo tienen un área muy, muy delgada que se llama estriola. Y resulta que esta parte de la estriola es en donde más se mueven los otolitos. Tienen una capacidad de movilidad bastante importante en toda esta zona. Y la estriola también tiene una situación característica que divide exactamente a la mitad la mácula del utrículo y el sáculo. Y no es a veces un poquito difícil imaginar cómo es la estructura con estas imágenes así en 2D, pero en realidad esta distribución de la mácula, tanto del utrículo como del sáculo, está es de manera tridimensional y pues también es para que nos ayude a detectar toda la funcionalidad de las aceleraciones, las angulaciones, la gravedad. Y además las células ciliadas que están en la mácula también tienen una disposición completamente distinta, tanto en la mácula del utrículo como del sáculo. Esto por lo que les decía de la movilidad que tienen los otolitos en la estriola. Las células ciliadas tienen una disposición en el sáculo que se alejan de la estriola y del utrículo se acercan a la estriola. Entonces, aquí tenemos una imagen en donde podemos observar más o menos cómo está dispuesta la mácula utricular, que está orientada más o menos como el canal semicircular horizontal. Y la mácula sacular, bueno, nos ayuda a orientarse más o menos como están los canales verticales, el canal anterior y el canal posterior. Bien, entonces, ¿cuál es la función de nuestros órganos otolíticos? Básicamente es detectar las aceleraciones lineales y verticales, las inclinaciones de la cabeza y también la gravedad. Entonces, estos son los que nos ayudan pues, a detectar cuando vamos en un auto o cuando vamos en un avión, o incluso también cuando estamos viajando en un elevador o cuando estamos saltando, por ejemplo. Entonces, es una función bastante importante y también depende de la estimulación la estimulación, más bien la estimulación de estas máculas van a ser distintas, depende de la posición de la cabeza. Por ejemplo, estamos hablando de que si nosotros estamos viajando en un auto, pero con la cabeza erguida, los que entran en funcionamiento pues es la mácula del utrículo, porque es el que está de manera horizontal. Cuando estamos viajando en un elevador o estamos brincando, el que entra más en funcionamiento pues es la mácula del sáculo. Pero depende de la disposición. O sea, si estamos viajando, por ejemplo, en un avión y tienen la posibilidad de viajar en el área ejecutiva, en donde el silloncito sí se acuesta completamente, bueno, pues ahí aunque estemos bajando en una aceleración lineal, ahí entra en funcionamiento, pero el sáculo, simplemente por la posición de la cabeza. Entonces, esto también es bastante importante. Estas dos imágenes que están aquí simplemente es para que podamos observar que al hacer una inclinación de la cabeza hacia adelante, la mácula, pues claro, por ayuda del peso de los cristales, que se van a estar moviendo de una manera bastante importante, es en donde podemos detectar si estamos haciendo la inclinación hacia abajo, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. Y bueno, también esto, como les decía, responden a las aceleraciones. ¿Qué síntomas nos va a dar una alteración en los órganos otolíticos? Y esto es bastante importante porque nuestros pacientes luego llegan y a veces queremos sacarles forzosamente cuál es la sensación que ellos están presentando. Y a veces nos clavamos muchísimo en hacer lo que nos digan si él tiene vértigo, tiene mareo, tiene inestabilidad. Básicamente, eso nos ayuda bastante para poder llegar a tener una idea de qué diagnóstico nos puede estar presentando ese paciente,
Pero si se fijan, la mayoría de ellos lo que casi siempre nos comentan es que tienen una sensación falsa de movimiento. Ellos no nos saben decir si es rotatorio, si no es rotatorio, si es una sensación de inestabilidad, de inclinación. Hay algunos pacientes que nos comentan que es como estarse balanceando o como estar inclinados. O también nos pueden decir simple y sencillamente que tienen una percepción distorsionada de la vista, ¿no? Muchos nos dicen que ya fueron al oftalmo y que ya se hicieron lentes, y etcétera, y que de cualquier manera no mejoran. Bueno, pues cuando tengamos un paciente que nos está hablando de esto, hay que hacer un poquito más de hincapié en la historia clínica y poner un poquito más de atención en que muy probablemente el problema no esté en ningún sistema de giros, sino más bien en la membrana otolítica o en nuestro sistema otolítico. Bien, vamos a hablar aquí un poquito rápidamente de los BEMS y cómo funcionan los BEMS. Todos estamos más o menos familiarizados con eso, pero vamos a hacer un resumen muy rápido. Bueno, acuérdense que los BEMS son potenciales miogénicos de latencia corta, que se obtienen en respuesta a sonidos intensos. Ahora sabemos que la respuesta es originada completamente por el sistema vestibular y no tanto por el sistema auditivo. Y por eso era que les decía hace unos momentos que los compañeros que tienen sus equipos para hacer potenciales auditivos, pues también pueden hacer sus BEMS si es que le ponen el software, ¿verdad? Tenemos una respuesta vestibular y no tanto la parte auditiva. Y bueno, aquí vamos a hablar de la respuesta de los CBEMS. Aquí estamos marcando un círculo color verde en donde tenemos la gráfica habitual que tenemos de los CBEMS. Y aquí hay que acordarnos muchas veces de las pruebas vestibulares. Lo que tenemos que saber es qué es lo que estamos midiendo y cuál es la aplicación que le vamos a dar a esa medición que estamos obteniendo. Entonces, los CBEMS hay que recordar que son neuronas inhibitorias. Esas neuronas inhibitorias básicamente están derivadas del sáculo, que después viajan a través del nervio vestibular inferior para posteriormente llegar al tracto vestibular espinal medial y finalmente inhibir el músculo esternocleidomastoideo ipsilateral. Y por lo contrario, los OBEMS, aquí tenemos neuronas excitatorias que están mediadas principalmente por la porción superior del nervio vestibular. Viajan a través de los núcleos vestibulares y el fascículo longitudinal medial y finalmente activan al músculo ocular contralateral. Bien, ¿cuáles son algunas ventajas y desventajas de los PEMS? Es pues eso que les comentaba, a veces no tenemos el equipo para realizarlas. La siguiente es que sí se necesita bastante cooperación del paciente. Precisamente con esta inquietud es que se está empezando a usar este tipo de pruebas que se llaman OCR, que si bien tiene algunas situaciones ahí como desventajas de que aún no se han podido como estandarizar al 100%, no nos dicen tampoco muy bien en dónde está la lesión y la tenemos que correlacionar con algunos otros estudios como los BEMS. Sí es una prueba que es muchísimo más sencilla de realizar, mucho más rápida y que lo podemos hacer en el consultorio. En el consultorio, si es que tenemos un equipo de BNG, que prácticamente la mayoría lo tiene, es un software bastante gentil y es una prueba bastante rápida y fácil de realizar. Tampoco es nada molesta para el paciente, se hace con los mismos lentes de la videonistamografía y pues básicamente consiste en lo siguiente, solamente es colocar los lentes, calibrarlos, tienen una manera peculiar de calibración
y simplemente consiste en inclinar la cabeza hacia el hombro derecho, más o menos a unos 30 grados. Por eso es que tenemos aquí un inclinómetro donde el que estoy sosteniendo con la mano derecha arriba de los lentes. Y se mantiene la cabeza inclinada unos segundos, alrededor de unos 30 segundos. Se puede dejar inclinada la cabeza muchísimo más tiempo, pero con 30 segundos tenemos unas respuestas bastante buenas. Y después llevamos al paciente otra vez a la línea media, en la posición de la cabeza erguida, e inclinamos la cabeza del paciente hacia el otro lado. Aquí lo que graficamos realmente son los movimientos torsionales de los ojos para cuantificar precisamente la prueba. Hay que recordar que cuando movemos la cabeza, en un sentido, cuando la inclinamos, ahí tenemos una torsión de nuestros ojitos de manera contralateral. Si la cabeza se mueve hacia el lado derecho, vamos a tener un giro de los ojos hacia el lado izquierdo. Y eso es básicamente lo que nos mide esta prueba. Digamos que la fisiología de esto es que la inclinación de la cabeza desencadena reflejo ocular otolítico, que es el que ya les acabo de mencionar hace un momento. Originan unos movimientos compensatorios al generar una torsión estática en sentido contrario al movimiento de la cabeza. Entonces, aquí como vemos en esta imagen, tenemos las membranas otolíticas, tanto del lado, en posición erguida. Ahí estamos viendo que los ojitos están en una posición lineal y aquí hay que poner una connotación bien importante. Este estudio nos funciona mucho cuando el paciente está teniendo alguna lesión aguda o incluso para medir como normalidad, ¿sí? Y ahorita les cuento por qué. En la posición erguida, entonces las máculas tanto del utrículo, del utrículo están estables, no hay ningún movimiento y los ojos tienen que estar centrados. Cuando giramos la cabeza hacia un lado y hacia el otro, inclinamos, entonces ahí es en donde viene por gravedad que se inclina la membrana otolítica con ayuda del peso de los cristales y se estimulan los quinocilios o se inhiben del otro lado y entonces aquí es cuando se genera un giro contralateral de los ojitos que vuelve a su posición normal cuando nosotros ponemos la cabeza erguida. Ok, este es un video de la prueba cuando la estamos realizando, entonces quiero que pongan mucha atención ahí en el iris. Eso era lo que les decía de la parte de la calibración. Básicamente se hace una calibración estándar de los ojitos, viendo hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda y a la derecha, pero después el software te hace una medición o te detecta todo el contorno de la pupila y se hace como esta marca como de cuadritos para poder detectar adecuadamente la torsión. Aquí este estudio, si de por sí ya luego a los pacientes les pedimos a las pacientes, les pedimos que vayan sin maquillaje. En esta es bastante importante porque luego sí tiene muchísimo artefacto por las pestañas, por el rímel, por el delineador. Y en los hombres los que tienen sus pestañas muy pobladitas, muy espesas y que son de un color muy negro, sí de repente aquí el sensor sí se nos anda moviendo de un lado para el otro y entonces eso hace que no podamos tener un registro muy limpio. Entonces estamos hablando que eso es el sensor del movimiento. Voy a repetirles el video para explicarles qué es lo que sucede. Aquí tenemos al paciente con la cabeza erguida. Tenemos en grados sobre segundo a 0, que es cuando estamos con la posición erguida. Cuando le inclinamos la cabeza, se ven estos dientes de Serra que están aquí, que es precisamente cuando estamos detectando la torsión ocular. Y posteriormente vemos esta línea recta, que ya es como tal la posición de nuestro ojo y que nos dice cómo está la función otolítica. Aquí regresamos al paciente, por eso es que vuelve a estar al nasal en 0.
inclinamos la cabeza hacia el lado derecho, otra vez vuelve a ver la torsión ocular, que es esta fase dinámica, y después tenemos la fase estática, que cada vez que pongamos la cabeza en erguido, pues vamos a volver a tener la situación basal de 0 grados. Entonces, la respuesta consta de solamente 2 componentes. Uno es el componente dinámico. Ese componente dinámico es este que estamos viendo en este recuadro negro. Y ese es un nistagmo torsional que comienza con la inclinación de la cabeza, pero esta medición tiene que ver con los canales semicirculares. Aquí no estamos evaluando la parte otolítica. En donde empezamos a evaluar la parte de la función otolítica es en el componente o la fase estática, que es en este recuadro que está aquí de color gris. Es la torsión persistente, se lee así, es la torsión persistente de la posición del ojo, que dura mientras la cabeza esté inclinada. Todo el tiempo que nosotros mantengamos la cabeza inclinada, se dice que puede ser 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos, ahí se va a mantener esa torsión. Y aquí es en donde radican los estudios que se han estado haciendo recientemente para saber cómo funciona esa torsión, cómo podemos medir esa torsión persistente y qué correlación clínica le podemos dar. ¿Bien? Aquí sí, ya estamos evaluando a la parte otolítica. Tenemos siempre 2 gráficas, ojo izquierdo, ojo derecho. Siempre, igual que en todas nuestras pruebas, el lado izquierdo se va a iluminar de color azul, el lado derecho se ilumina de color rojo. Y acá, cuando inclinamos la cabeza hacia el lado izquierdo, la gráfica va a ser positiva, hacia arriba. Y el software nos ayuda a medir cuánto es la torsión persistente. Y por ejemplo, aquí tenemos esta torsión persistente que es de 4. Cuando tenemos la cabeza erguida, es de 0. Acá tenemos de nuevo la torsión, pero esto es el lado derecho, la inclinación de nuestra cabeza hacia ese lado. Y también volvemos a tener la fase dinámica, que ya quedamos que era la parte de los conductos semicirculares, y ya otra vez tenemos la fase compensatoria, que es así la mácula. Entonces aquí, si se fijan, al hacer una correlación y al medir, tenemos una ganancia de -6. Y pues bueno, eso nos ayuda a saber que el paciente tiene una respuesta simétrica tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Este estudio, por supuesto que ha sido un poquito más, bueno, las referencias de todo esto que les estoy platicando es de un estudio que se publicó en el 2017 por la gente de Johns Hopkins, en donde se dieron cuenta que la medición de la torsión estática ocular para la inclinación de la cabeza a más o menos unos 30 grados es de 4.65 grados en pacientes normales sin lesiones. Era que es lo que les acabo de mostrar. La prueba que les acabo de poner en video es una prueba con un paciente completamente normal, en donde no estamos documentando ninguna lesión ni ninguna inclinación, por ejemplo, de la cabeza, y el valor normal es de más o menos 4.65. Entonces, si recuerdan, el otro paciente pues tenía -6 del lado derecho, tenía 4 del lado izquierdo. Si hacemos una resta, bueno, pues entonces tenemos una simetría. Este estudio nos ayuda muchísimo a eso, prácticamente a decir si hay lesión o no hay lesión. Una de las cosas que no ayuda demasiado es como para saber cuál es el lado de la lesión. Para poder saber cuál es el lado de la lesión como tal, sí lo tenemos que correlacionar con otros estudios, como por ejemplo los PEMS. La normativa de este estudio se da a partir de que se hacen este tipo de mediciones con el equipo de BNG.
se inclina la cabeza a 30 grados. Aquí en este estudio, la verdad es que no tienen una forma de medirlo, de cuantificarlo, simplemente nos dicen que con la práctica de la inclinación podemos empezar a saber cuánto es 30 grados y cuánto es menos de 30 grados. La realidad es que nosotros bueno, al hacer los estudios colocamos este equipo simplemente para saber si sí estamos llevando al paciente hasta los 30 grados o no. Es solamente un agregado que nosotros agregamos al hacer este estudio. Y pues bueno, este estudio nos ayudó pues a estandarizar absolutamente todas las respuestas de estos pacientes, en el que se determinó que, bueno, que la media es de 4 a 5 para poder decir que es una función normal. Bien, ahora, en pacientes con lesión otolítica unilateral, con la cabeza en posición recta, tendrán una torsión estática de los ojos hacia el lado de la lesión. Y aquí es donde tenemos el sesgo de esta prueba. Y es que no podemos saber qué tanta torsión tiene el ojo cuando un paciente tiene una lesión vestibular. O sea que en el momento en que hacemos este tipo de estudio, supongamos que los ojitos tienen que estar así. Cuando tenemos un paciente con una lesión vestibular, bueno, pues de manera normal, pues se van a torsionar hacia el lado contralateral. Y es aquí en donde se nos dificulta en este estudio poder saber pues cuál es el lado de la lesión ya cuando un paciente tiene una lesión puesta, ya sea antigua o ya sea aguda. En agudo, pues sí lo podemos correlacionar bastante bien con otro tipo de estudios como el de HIT, los BEMS, y algunas otras pruebas, pero aquí lo que sucede es que si ya el paciente viene con una lesión, ya va a tener una torsión agregada, entonces al momento de poder hacer el estudio, pues ya no se torsiona tanto los ojitos, ¿sí? Entonces aquí es donde nada más podemos ver una relación de una asimetría a lo mejor muy, muy cortita, muy pegada, y pues ahí es en donde nos podemos confundir. Bien, aquí tenemos una prueba de OCR anormal, precisamente, de un paciente que tuvo una vestibulopatía aguda, llamada en ese momento neuritis vestibular. Se le hicieron unos OBEMS, esta es una gráfica de los OBEMS, en donde claramente vemos que está disminuido la gráfica del lado derecho, y que correlaciona perfectamente bien con la disminución de la ganancia en el OCR. Entonces aquí, con esta relación de estos dos estudios, sí podríamos decir que el paciente tiene una lesión del lado derecho. Y bueno, las pruebas clínicas de este estudio muestran que la amplitud total de la torsión estática ocular se reduce de una manera considerable en lesiones vestibulares unilaterales, como lo vemos acá, hasta de 2 grados, y la reducción de la amplitud es todavía más significativa en lesiones bilaterales. Entonces, cuando tenemos algunos pacientes con este tipo de patologías, aquí lo que sucede es justamente eso, que a lo mejor vamos a ver una alteración simétrica, básicamente como en algunas otras pruebas, como las pruebas, no sé, por ejemplo, calóricas, que simplemente sabemos si está lesionado, si no está lesionado, y si es simétrico o no es simétrico. Pero si, por ejemplo, tenemos unas pruebas calóricas con una disminución o una simetría muy parecidas de los otros lados, podemos tomarla como que esta fuera una prueba completamente normal, y pues bueno, ahí es donde podemos tener el sesgo. Aquí la situación es que tenemos un montón de pruebas que nos ayudan a evaluar a nuestro sistema vestibular, y hace ratito el doctor Eduardo Martín dijo una frase que la verdad es que se me quedó bien grabada, en la que dice que realmente somos bastante afortunados en poder tener muchas pruebas para detectar prácticamente cómo funciona cada parte de nuestro sistema vestibular. Pero eso también a veces tiene una controversia, porque a veces, como tenemos tantas pruebas, pues nos pueden llegar a confundir, y a veces eso hace que tengamos algún sesgo en nuestros diagnósticos de nuestros pacientes.
Esta prueba en realidad, la utilidad clínica que tiene es que proporciona una medición bastante rápida de la función auricular. O sea, nos puede ayudar a decidir ahí durante las pruebas sin necesidad de hacer alguna otra cosa y que no nos lleva más de 2 minutos, decidir si el paciente tiene una alteración o no la tiene, básicamente. ¿Qué otra cosa? Se puede realizar junto con el equipo de videonistagmografía. Solamente se le agrega el software del Ocular Contour, que de hecho ya la tienen algunos equipos ahí por default. Y los resultados se correlacionan bien con otros estudios como estos que les acabo de mencionar, que son los BEMS, y nos puede ayudar a medir la compensación posterior a la terapia de rehabilitación vestibular, que esto sí tiene un poquito más de utilidad. Muchas de nuestras pruebas simple y sencillamente nos dicen hay lesión, no la hay, pero no tenemos tampoco demasiadas para cuantificar cómo le va al paciente después de la rehabilitación vestibular, sobre todo con pacientes que probablemente no tengan alguna alteración en la parte de los canales semicirculares, por ejemplo, que sí tengan una alteración en la función otolítica y que sean estos pacientes que tenemos muy frecuentemente en la consulta que nos dicen que están simplemente como si estuvieran arriba de un barco todo el tiempo. Ahí en ellos no se ha evaluado al 100% cómo les va con la función o con la terapia de rehabilitación vestibular, muchas veces mejoran muchísimo y aquí lo que necesitamos evaluar es justamente eso, que tal vez esta prueba también nos pueda ayudar a evaluar el post y el pre y el post de la terapia. Es bastante sencillo de cuantificar. Y bueno, como sigue siendo una prueba que tiene un poquito de sesgo, por lo que les decía de la torsión, ya cuando un paciente tiene una lesión vestibular ahí bien puesta, se siguen haciendo un montón de estudios para saber cómo podemos eliminar estos sesgos. Entre ellos está este estudio que también está publicado, ahí les dejo la referencia, en el que este equipo ya más bien está evaluando no solamente la inclinación de la cabeza a 30 grados, sino el cuerpo completo a 30 grados para ver si eso ayuda a la torsión, bueno, a detectar cuánto es la torsión y la alteración otolítica. Entonces, aquí lo importante también que hay que recordar es que la mácula y el utrículo están diseñados para ciertas situaciones. Y cuando nosotros hacemos una torsión ocular, de manera, la torsión ocular que podemos hacer es inclinando nuestra cabeza. Ahí lo que sucede es que pues no es tan buena, la función otolítica no es tan buena como para mantener las señales visuales de entrada bastante nítidas. Por eso es que de repente si nosotros hacemos el ejercicio de acostarnos o cuando lo hacemos, que nos acostamos y nos queremos poner a leer, al momento de tener la cabeza completamente inclinada y querer leer un párrafo es bastante difícil, y eso es porque está la torsión del ojo ahí mandando una información que pues no es la más adecuada. Y pues bueno, en realidad esto era lo que les quería platicar de esta prueba, bastante sencilla, bastante buena. Y una de las cosas que nosotros estamos haciendo es evaluar un montón más bien los pacientes, como les decía, normales. Estamos haciendo ahí un estudio preliminar. Tenemos ahí alrededor de unos 70 pacientes que ya les hemos hecho esta prueba, y básicamente queremos revisar si con la edad también va disminuyendo la función otolítica. No solamente como quedarnos en la parte de decir, bueno, pues sí, es una presbiestasia y pues es normal y pues los pacientes viejitos y bla, bla, no. O sea, sí tenemos la inquietud de medir qué es lo que sucede con estos pacientes, y resulta que sí nos está dando bastante información. Sí tenemos una respuesta estadísticamente significativa con que al momento de que vamos adquiriendo edad, también los órganos otolíticos van disminuyendo su funcionalidad de manera bastante importante. Esto nos ayuda muchísimo también para ver todos estos pacientes con riesgo de caída y pues tratar de dar otras herramientas para hacer una buena rehabilitación y que el paciente tenga una mejor calidad
de vida y bueno, en eso estamos actualmente. Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda de lo que les acabo de contar.